por la cuestión de que Isaías es un libro de visiones, de profecías. Creo que una manera muy fácil, más fácil de aprender es viéndolo como un devocional y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, y lo vamos a ver de esa manera, porque ¿qué fue lo que vimos la semana antepasada? ¿Dónde nos quedamos? Vimos la muerte del rey Usías, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, y también vimos el llamado de Isaías, ¿sí? Vimos el llamado de Isaías. Dice que cuando murió el rey Usías, recibió una visión y el llamado a Isaías, que Dios dijo: ¿a quién enviaré? Y ¿quién irá por vosotros? Y Isaías dice: yo, aquí estoy. Y interesante, porque Dios le dijo: vas a ir y nadie te va a escuchar, nadie se va a arrepentir, pero bueno, tú ve y haz lo que toca, ¿no? Entonces, cuando murió el rey Usías, siguió su hijo Jotam, que podemos decir que fue un buen rey. Sí, Jotam es el hijo del rey Usías. Pero cuando murió el rey Jotam, le siguió el rey Acaz. Y esto es importante que lo veamos, porque hoy vamos a enfocarnos en esta etapa donde está el rey Acaz. Y Acaz fue un rey terrible. Fue un hombre verdaderamente malo y perverso delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo él? Pues adoró a dioses ajenos. Este rey empezó a levantar altares paganos y adoraba a Dios en diferentes, a otros dioses, perdón, en diferentes lugares. Incluso lo vimos, ¿se acuerdan? En la introducción, este rey pasó su hijo sobre fuego. ¿Qué era esto? Era un dios, el rey Moloch, que tenía sus manos así, en donde alguien, cualquier persona, en este caso fue el rey, agarraba a su hijo recién nacido y lo ofrecía como un sacrificio. Y imagínate, está el rey con sus manos encendidas, y ahí ponían a su hijo como una ofrenda, y el hijo moría quemado. Era una práctica abominable delante de Dios. Y veremos lo que veremos el día de hoy, incluso la próxima semana, está dentro de este rey Acaz. Y nada más quiero, como paréntesis, dar una introducción en nada más recordar. Acuérdense que cuando murió, estaba David como rey. Después Salomón fue el rey del pueblo de Israel. Cuando muere Salomón, el reino se divide. ¿Se acuerdan? Reino del norte y reino del sur. El reino del norte son 10 ciudades. El reino del sur son 2 de las 12 ciudades, tribus que había. En el reino del norte se le conoce como, también como, aparte del reino del norte, como Israel. Se conoce también como la tribu de Benjamín, porque era de la más cantidad de personas que había. Y el reino del sur se le conoce también como Judá. La capital era Jerusalén, y simplemente es para identificar el reino del norte y el reino del sur, por lo que veremos el día de hoy. También es importante quizás resaltar 4 o 5 personajes que veremos el día de hoy. El primero es el rey Acaz, ¿sí? El rey Acaz, él es el rey del reino del sur, ¿sí? Peca, ¿sí? Con K, es el rey del reino del norte. Vuelvo a decir, de Israel, ¿verdad? Del reino del norte, el rey es Peca. Del reino del sur, el rey es Acaz. También vamos a ver a Resín, que es el rey de Siria, ¿sí? Otra ciudad. Resín es el rey de Siria. Y otro rey que se llama Tiglat-Pileser, él es el rey de Asiria. Importantísimo no confundir Siria con Asiria, ¿sí? Siria era una ciudad, pero nos vamos a enfocar en Asiria, que era una potencia, o empezaba a ser una potencia más grande. ¿Estamos? Reino del norte, Acaz, el reino del norte, Peca. El reino del sur, Acaz. El rey de Siria es Resín.
y Tiglat-Pileser es el rey de Asiria. Ya con esto más o menos vamos a ir entendiendo el panorama y pudiéramos ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Versículo 1, ahora sí. Isaías capítulo 7, versículo 1 dice de esta manera: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué es lo que me dice el primer versículo? Me habla de una alianza que hace el rey de Siria con el reino del norte, ¿sí? Que aquí se le llama el rey de Israel en el versículo 1, pero es el rey del norte. Entonces hacen una alianza el reino del norte con Siria para atacar a Judá, ¿sí? Ahora, aunque Judá e Israel eran hermanos, era una ciudad hermana y era parte del pueblo de Dios, bueno, sucede lo que sucede en las mejores familias, ¿verdad? De repente también se pelean. Y hay una situación que está pasando en la cual lleva a esto. ¿Cuál es? Bueno, en estos momentos el reino de Asiria era una ciudad que iba creciendo, una potencia, y se iba expandiendo. Y el reino de Asiria estaba más cerca del reino del norte y de Siria. Entonces, ¿qué es lo que hace el reino del norte y el reino de Siria? Al querer protegerse de los asirios que iban creciendo y se estaban expandiendo, ellos buscan una alianza con el reino del sur, con Judá, y le dicen: acércate con nosotros, haz una alianza con nosotros y vamos a pelear contra Siria para que no nos tomen y para que no nos afecten. El reino del sur no quiere hacer una alianza con el reino del norte y con Siria. Y entonces ellos se molestan y se enojan por esta situación, y es por eso que ellos se van a levantar contra Judá. ¿Por qué? Porque pensaron: podemos más fácil tomar Judá, si la tomamos vamos a tener más personas, y ahora sí juntos vamos a poder enfrentar a los asirios. Entonces, esto es lo que está pasando en el contexto histórico en este momento. Por eso ellos se hacen una alianza, y al ver que Judá no se junta con ellos, bueno, dicen: vamos a atacar a Judá para hacernos más fuerte. Vamos a dejarnos tantito en este versículo 1 y ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 28 para entender un poquito más lo que la Biblia me dice que está pasando en este momento. De Crónicas, no dije Corintios, no, Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, dice así de esta manera: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Me habla de un rey joven que reinó por 16 años, pero en ese tiempo no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 2: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Esto era adoración a otros dioses. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Lo que les decía, había quemado a su hijo como una ofrenda a otros dioses, ¿sí? Versículo 4: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos,
en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en mano del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Está describiendo lo que sucedió. Tanto el rey de Siria lo atacó y el rey del norte lo atacó. Y dice ahí con una gran mortandad. Mira lo que sucedió, versículo 6. Porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Estos son guerreros, soldados, hombres de guerra. Mató en un solo día 120,000 hombres, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, era una disciplina, una consecuencia, por cuanto se había olvidado de Dios. Versículo 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, recuerden que Efraín también se nombra así al reino del norte, mató a Masías, hijo del rey, y a Sicram, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Esto es lo que está sucediendo. Aunque en Isaías vemos que iban a atacar y no tomaron la ciudad. Bueno, tenemos que aprender algo. Muchas veces en la palabra se dice lo que sucedió y luego lo describe. Y en este momento hay una promesa de que no se va a tocar Jerusalén, pero las ciudades alrededor sí fueron tocadas. Y que lo que pasa, este rey, por haber hecho tantas cosas malas, Dios permite que sus enemigos, en este caso el rey de Siria y el rey del norte, trajeron una gran mortandad. Y qué fuerte, ¿no? En un solo día perdieron 120,000 hombres valientes. En un solo día también se llevaron 200,000 personas, entre mujeres, muchachos, muchachas, y aparte de un gran botín. O sea, esta ciudad, el reino del sur, como consecuencia de su estilo de vida, de su pecado, de su idolatría que practicaba el rey, que practicaba la ciudad, como consecuencia de todo lo que ellos hacían, bueno, tuvo este ataque y esta gran pérdida. Podemos pensar que el rey está en un gran problema. Podemos pensar que el rey está devastado, perdido. Y es por eso que yo les decía al principio, como cuando nosotros de repente tenemos una pérdida, tenemos un problema, tenemos una dificultad, y que muchas veces llegamos a perder lo que queremos, lo que tenemos, lo que nos ha costado quizás años en tener. Incluso hasta cosas mismas que Dios nos ha bendecido y las cuales tenemos. Pero este hombre, este rey Acaz, dice ahí, por cuanto dejó a Dios. Y tengo que aprender algo, hermanos. El dejar a Dios, el olvidarme de Dios, siempre traerá consecuencias en nuestra vida. Siempre. Es más, si los que a veces estamos ahí pegados a Dios, a veces los problemas también difíciles, imagínate si de repente nos soltamos de Dios. Pero bueno, esta es la situación. Regresemos a Isaías. Regresemos a Isaías, porque ya vimos lo que sucedió, la condición en la cual está el rey. Versículo 2, Isaías 7:2. Vino la nueva a la casa de David. Cuando se dice la casa de David, se refiere a Judá o a la ciudad de David, o también se refiere que vino la nueva al rey. ¿Quién es? Acaz. Diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, que es el reino del norte, y se les estremeció el corazón
y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí empieza a describir todo el proceso. Ya vimos un poquito el conflicto, ya vimos que fueron atacados, que perdieron hombres y mujeres, pero aquí me empieza a describir lo que sucedió en ese momento. Entonces está Acaz, y a Acaz se le da el anuncio de que la gente de Siria y los de Efraín están reuniéndose y vienen a atacarlos. Y me dice claramente que el corazón del rey de Acaz se estremeció. Incluso dice ahí, como se estremecen los árboles a causa del viento. O sea, fue un impacto fuertemente en su vida. Y otra vez, vuelvo a decir, Acaz está en grandes problemas. Su vida está en peligro. No solamente la gente que está alrededor. ¿Por qué? Porque así como mataron a los que estaban en las otras ciudades, también pueden matar al rey Acaz para tomar el control de esa ciudad. ¿Sí? Ahora, todos pudiéramos creer, Acaz es el rey del pueblo de Israel, Acaz es un hijo de Dios porque pertenece al pueblo, y todos pudiéramos creer y pensar que Acaz va a ir a buscar a Dios. Se acaba de estremecer, acaba de escuchar un gran problema, una gran dificultad, y todos pudiéramos pensar que Acaz va a buscar a Dios, se va a humillar a Dios, le va a pedir ayuda, socorro de Jehová, para que Jehová sea el que lo salve. Pero nos vamos a dar cuenta en esta historia que no es así. Y eso es interesante, porque nosotros como pastores, muchas veces cuando vemos los problemas que enfrenta la iglesia o personas cercanas a nosotros, y vemos que están pasando por un momento difícil, lo que más a veces pensamos es, pues lo que le toca ahora solamente es buscar a Dios. Y cuando más pensamos que necesita buscar a Dios, es cuando la gente se olvida a veces de Dios. ¿Han escuchado algunos comentarios o frases? Híjole, iba a ir a la iglesia, pero no, ahorita no puedo ir, tengo muchos problemas. Hoy siento que no, cuando ya me sienta mejor, entonces ya voy a la iglesia. Y uno los escucha y uno dice, ¿cómo? Es al revés. Es como cuando alguien está enfermo y dice, ay, me siento bien mal, necesito ir a ver al doctor, pero nomás espere que sane para ir a verlo. Es ilógico. Entre más me siento mal, más necesito al doctor para que me ayude a restablecer mi salud. Cuando yo estoy en un problema y una dificultad, lo que yo necesito es la mano de Dios en mi vida. Y eso es algo que vemos, es más, desde Adán y Eva pecaron, y ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros en el momento de prueba, de dificultad, cuando lo vemos todo perdido, cuando sentimos que ya no podemos más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es cuando más necesito buscar a Dios, orar a Él, clamar a Él, pedir misericordia de Él. Y te digo algo, Él te perdona, Él nos escucha, y su mano siempre está lista para ayudarnos. Ese es el Dios en el cual hemos confiado. Pero no, de repente esto es al revés, porque en vez de Acaz buscar a Dios, Dios conoce su corazón, y lo que hace Dios es buscar a Acaz. Mira el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías. Isaías es el otro personaje, se lo conocemos, el profeta. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios le habla a Isaías y le dice, ve por el camino, el extremo del acueducto, ahí va a ir Acaz, ve y háblale a él. Y Isaías, obediente, va a hacer lo que Dios le está diciendo. Y está llegando hasta donde está Acaz. Versículo 4. Y dile, miren lo que Dios le manda a decir a Acaz: guarda y repósate. Ese es el título del día de hoy. Guarda
y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Esto me muestra a mí algo. Dios tiene el control de todo, aunque pareciera que todo está perdido. Me muestra que Dios está hablándole a Acaz. Interesante, aunque Acaz se ha olvidado de Dios, Dios no se olvida de Acaz. Y eso es interesante, porque muchas veces nosotros dejamos a Dios, nos alejamos, nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de sus hijos. Ahora no es como que, bueno, como quiera, aunque ande frío, como quiera Él me cuida. No. Ahorita vas a ver lo que va a suceder. Pero lo que sí veo es que le dice Dios a Acaz: primero, guárdate, tranquilo. 2, reposa, no te angusties. Incluso le dice: no temas, no va a pasar nada, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. El tizón era como un palo que se usaba para mover las brasas. Aquí que nos gusta la carne asada, de repente hay que moverle ahí al carbón, y a veces agarramos un palito y le hacemos ahí para moverle, y de repente empieza a humear, pero no está encendido, no es una brasa. O sea, es, digamos, acá mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O sea, no pasa nada. Dios le está diciendo: ni te preocupes por esos dos que están enojados y que están diciendo palabras contra ti y que van a venir a hacer esto y a hacer lo otro. No te preocupes, no te va a pasar nada, no temas, yo tengo el control de todo. Y incluso le está diciendo lo que está pasando. Ellos levantaron un consejo contra ti, pero no te preocupes, no hay nada de qué preocuparse. Quieren poner al rey del hijo de Tabel como ahí, pero no te preocupes, todo está en control. Y vuelvo a decir, el Dios que nosotros hemos aprendido a querer, a confiar en Él, es un Dios que puede cambiar las situaciones en un instante. A veces se nos olvida lo grande, lo bueno, lo misericordioso y lo poderoso que es nuestro Dios. Que para Dios no hay nada imposible, ¿o sí? Hace rato lo cantábamos, Él es todopoderoso. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Y puede ser, se puede ser, y puede verse que tu problema está perdido. Incluso lo platicas con alguien y dicen: ¿qué te digo? No sé qué decirte. No hay solución. No sé cómo poder acabar con este problema. No sé qué aconsejarte. Ya no hay nada que hacer. Pero el Dios en el cual nosotros confiamos es capaz de cambiarlo todo en un instante, en un momento. Es por eso que Dios le dice acá: no te preocupes, no va a pasar nada. Ahí me puede decir: ¿cómo que no va a pasar nada si acabamos de ver que sí pasó? Bueno, tengo que entender que el por qué lo pasó, vamos a verlo en esta historia. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, ni va a pasar, ni te preocupes. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo,
y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué está diciendo? Dios le dice, no va a pasar nada, no te preocupes. Son como un tizón que humean, pero no queman, no va a pasar nada. Incluso Dios le dice un poquito más. De aquí a 65 años, el reino del norte, el pueblo de Dios, va a dejar de ser pueblo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser conquistados y como nación van a dejar de existir y nunca más se van a levantar. Lo que sí es que les hace una advertencia, o más bien le da una advertencia a Acaz. Al final dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Algunos traducen, si vosotros no creen en mí, en lo que te estoy diciendo, no vas a permanecer. Y creo que eso es importante para nosotros. Porque si tu problema, tú no crees que Dios pueda hacer algo, entonces no vas a ver la victoria. Ahora, tengo que aprender también. No se trata de que se haga lo que yo quiera. Se trata de que se haga la voluntad de Dios. Pero aunque se haga la voluntad de Dios, cuando creo en Él y confío en Él, Él sale, o Él me ayuda a poder salir en victoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Mostrando lo bueno que es. Versículos 10 y 11 dice así: habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y esto es bien importante que lo podamos aprender. ¿Por qué? ¿Estamos hablando de un rey que hace cosas malas? ¿Hablando de un rey que fue perverso, malo? Pero me llama la atención cómo Dios sigue siendo fiel a pesar de que Acaz ha sido malo. Dios pudo haber desechado a Acaz y decirle, vienen contra ti por cuanto te has olvidado de mí, y se acabó. Pero no. La promesa de que Dios iba a guardar a su pueblo va incluso hasta que le dice a Acaz, ¿sabes qué? No va a suceder nada, no va a pasar nada contra ti. Que incluso le dice, es más, pídeme una señal, lo que quieras. ¿Lo quieres en el cielo? Pídemela. ¿Lo quieres en la tierra? Pídemela. Cualquier señal que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Pruébame en esto. Dios sabe que Acaz no confía en Dios. Dios sabe que Acaz no cree en Él, aunque es el rey de su pueblo. Y otra vez, si nosotros fuéramos Dios, con un tronido quitábamos a Acaz y poníamos a otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Dice, pruébame para que veas que no va a pasar nada y te voy a mostrar que yo soy fiel. Acaz no confía en Dios, Acaz confía en sus dioses paganos. Y lo que hace es desechar a Dios. Y otra vez, ¿cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Estás en un problema y Dios te dice, confía en mí. Y a veces ni así confiamos. Y a veces nosotros llegamos a decirle a Dios, a ver Dios, si eres tú, muéstrame esto. Y Dios lo muestra. Y aún así, ahora nosotros no podemos estar pidiéndole a Dios señal y señal y señal y señal, porque creo que la señal más grande que Dios nos ha dado, ¿cuál es? La cruz. Romanos me dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor señal de que Dios tiene cuidado, amor, protección sobre nosotros es la cruz. El problema es que seguimos dudando de Dios. Sí estamos en la iglesia, sí nos decimos cristianos, pero muchas veces seguimos actuando en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría y no en Dios.
Mira lo que dice el versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Y de repente esto se escucha tan espiritual y uno puede decir: wow, qué bárbaro, qué actitud de Acaz. Bueno, si él dijera: no voy a pedir señal, simplemente voy a obedecer, le daríamos un aplauso a Acaz. Pero él está diciéndole a Dios: no te voy a pedir una señal, no necesito una señal, porque yo ya sé en quién he confiado. Acaz ha puesto sus ojos, su mirada en el hombre. Donde Acaz está poniendo su mirada es en el rey de Asiria. Mira, vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6. Me voy a dar cuenta en quién está poniendo su confianza Acaz. Y dice así: en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó a Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Esta es una ciudad, nada más como referencia, que se levantó contra Judá. Judá estaba en control de esta ciudad, pero cuando vinieron el ataque de los sirios y los del reino del norte, ellos también se levantan, recobran su ciudad y ellos ahí vivieron. Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Otra vez, no nos perdamos. Asiria es esta nación poderosa. Siria es los que lo estaban atacando. Y el rey de esta nación poderosa de Asiria se llama Tiglat-Pileser. Y mira lo que le dice Acaz al rey de Asiria: yo soy tu siervo, tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿En quién puso su mirada Acaz? En el rey de Asiria. Uno pudiera decir, y perdón por la palabra, qué tonto, ¿no? O sea, te está ofreciendo la ayuda a Dios. Dios te está hablando y te está diciendo: yo puedo hacer que las cosas cambien. Yo puedo hacer un milagro. Yo te digo: no temas, quédate tranquilo, repósate. Yo voy a hacer un milagro ahí. Y lo que hace acá, decirle a Dios: gracias. Yo sé que me nos quieres. Yo sé que eres nuestro Dios, pero ahorita no. Yo tengo otra idea. Yo tengo otra manera de hacerlo. Y lo que él hace es que va con el rey de Asiria a pedir ayuda y le dice: ayúdame, socórreme, porque se ha levantado contra mí el rey de Siria y Israel. Ven a defenderme. Y lo que está haciendo este hombre es haciendo un lado a Dios y poniendo su confianza ¿en quién? En un hombre. Ahora, pudiéramos nosotros decir: qué bárbaro. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. A veces tenemos una deuda económica y a veces pensamos más en que Dios puede ayudarnos, más que me puede ayudar un banco, que Dios puede hacer un milagro. Porque a veces la manera más fácil de decir: ya sé, voy a ir al banco, voy a pedir un préstamo y de ahí lo pagamos, y si Dios nos lo permite y nos bendice, vamos a salir adelante. Y sí, metemos a Dios, pero nuestra mirada está puesta ¿en quién? En el banco. Como cuando estamos enfermos. Ahora, no quiero decir que no se puede pedir una ayuda en el banco ni trabajar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en quién pones tu confianza, ¿sí? Como cuando alguien está enfermo y antes de orar va y busca un médico. Y he escuchado gente que dice: es que yo a este doctor o a este médico yo le tengo mucha fe. Cuando en quien yo tengo que poner mi fe, ¿en quién es? En Dios. Entonces, ¿es malo ir al doctor? No. ¿Es malo tomar medicina? No. Eso no es malo. Es malo poner tu confianza más en el hombre que en Dios.
Y acá lo está haciendo. Hacia un lado a Dios y dice, sí, ok, ¿con lo que me ayudas? Al rato te aviso. Y va con este rey y le pide ayuda. Versículo 8, ahí donde estamos leyendo en Segunda de Reyes. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, empieza a agarrar el oro y la plata que estaba en la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, un regalito, ¿verdad? Versículo 9, y le atendió el rey de Asiria, pues vio el botín, qué bien, y pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. ¿Qué hace? Pues recibe un regalo, oro. ¿Qué hace? Va y pelea y lo defiende. Y si nosotros aquí termináramos la historia, dijéramos, pues qué sabio fue Acaz. Qué sabio, ¿por qué? Porque como quiera lo protegió y logró el cometido. Versículo 10. Cuando acaba esto, Acaz va a ver al rey de Siria y le dice así: después fue el rey de Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, vio el altar y se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre en el sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda en la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él la sangre de los holocaustos y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. ¿Qué es lo que hizo el rey Acaz? Va a ver al rey de Asiria, lo ve, lo ve a él, ve el altar que está ahí y le gusta. Hoy en nuestros días le toma una foto, se lo manda por WhatsApp y le dice: quiero uno así. Quiero uno así. ¿Qué hace el sacerdote? Hace un altar, llega a Acaz y lo adora. ¿Sí? Llega a Acaz, lo adora y le dice al sacerdote, lo metió en el templo y dijo: tú vas a hacer en ese altar lo que haces normalmente, pero este altar va a ser para mí, y yo aquí voy a consultar y yo voy a hacer lo que yo quiera. Este rey está siendo completamente alado a Dios porque acaba de ver cómo en su sabiduría, en sus actitudes, en sus ideas salió adelante y no necesitaba o no necesitó a Dios. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque el corazón de Acaz estaba tan lejos de Dios que no había puesto ni pondrá su mirada completamente en él. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué pasa? El hombre ama más las tinieblas. Acaz ama más sus obras. Y es lo que está sucediendo. Regresemos a Isaías para terminar de leer la historia. Dice así, versículo 13, Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías:
oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo serás a mi Dios? Ahora pareciera que Isaías habla por su cuenta al rey y le dice, a ver, ¿qué te pasa? O sea, no solamente quieres tener enemigos a los hombres, sino también quieres enemistarte contra Dios. ¿Qué te pasa? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Creo que este versículo muchos se lo saben, y esta profecía. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios le había dicho, pruébame y te daré una señal. Acaz no le pide señal y Dios le dice, ¿sabes qué? Aunque tú no me pediste señal, te voy a dar una señal. Y entonces la señal es, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es importante, nada más quiero marcar. Recuerden que dijimos que hay en la profecía hay dos maneras de cumplimiento, y a veces hasta tres. La primera manera de verlo es una manera de verla cercana y parcial. Y otra manera de ver una profecía es lejana y total. Cuando leemos esta porción, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si vemos la visión lejana y total, sabemos que se refiere a Jesús. No vamos a verlo ahorita, pero en Mateo capítulo 1, cuando el ángel da el anuncio, dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a su hijo y se llama su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y dice ahí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y sabemos que esta visión lejana y total se refiere a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues en Mateo viene, dice, para el cumplimiento. Pero en esta parte, en el cumplimiento cercano, hay varias teorías, y voy a decir, creo que la más cercana o la más que pudiéramos creer es que Isaías está hablando de una virgen, hablando de una mujer soltera que en meses siguientes se va a casar, y que esta mujer Acaz la conoce y va a tener un hijo, y ese hijo se va a llamar Emmanuel. Así de sencillo. Otra vez, recuerden, una visión se ve cercana, porque imagínense si no, Acaz nunca hubiera visto el nacimiento de Jesús y no se daría cuenta de la señal que le mandó. Sino la señal cercana es una mujer que va a dar a luz un hijo, bueno, está soltera, se va a casar y va a dar a luz un hijo. Aquí en esta parte, la palabra virgen se refiere a una mujer joven y no a una virgen sexualmente, sino a una mujer joven. ¿Y qué señal es? Mira lo que dice, versículo 15. Este niño que nacerá, que se llamará Manuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, Dios le está dando una señal. Va a haber una mujer, va a tener un hijo, le va a llamar Emmanuel. Cuando tú veas a ese niño nacer, va el niño a comer mantequilla y miel. Dice, pero va a llegar un punto donde el niño va a poder desechar lo que es bueno y lo que es malo. No nos dice qué edad o cuánto tiempo. Dice, pero cuando tú veas que ese Emmanuel desecha lo bueno y lo malo, bueno, entonces la tierra de estos dos reyes, ¿quiénes? Los de Siria y los del reino del norte, dice, será abandonada, será arruinada, serán tierras asoladas y ahí acabará todo. Entonces Dios le está dando una señal al rey Acaz, versículo 17. Jehová, bueno, y ahora le da la otra parte de la profecía.
Esa es la primera parte de la profecía. Vas a ver un niño, Emanuel. Cuando él sepa discernir, va a pasar esto. Viene la segunda parte de la profecía: por cuanto no confió Acaz en Dios. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, que el reino se dividió. Esto es al rey de Asiria. Lo que Dios le está diciendo es: ¿tú preferiste la ayuda del rey de Asiria? Nomás te voy a decir algo. Ahorita te ayudó porque le diste un botín. Pero ese que en cual tú pusiste tu confianza se levantará contra ti y traerá los momentos más difíciles y crueles que nunca ha vivido el reino del sur, que es de Judá. Y yo me ponía a pensar, ahorita que decía, como cuando de repente tú pides una ayuda en el banco y dices: ¿sabes qué? Hay una deuda, voy a pasar la casa, a hipotecarla, porque yo sé que con eso vamos a salir adelante. Y esos son tus planes. Y pones tu ayuda en el banco y no en Dios. Y de repente empieza a pagar, o dejas de pagar, y dejas de pagar. Y aquel que fue tu ayuda, de repente se convierte en tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuando no puedes pagar la hipoteca, ¿qué pasa? El banco se queda con la casa. Sí, es un ejemplo práctico el día de hoy. En aquel que pones tu confianza. Y Dios le está diciendo eso acá y a su pueblo: yo les ofrecí mi ayuda, yo les ofrecí el protegerlos, pero ustedes me han desechado y se han ido al rey de Asiria. Te digo algo, que así como hay una señal que te voy a dar, bueno, así se va a levantar el rey de Asiria y va a venir contra ti y los va a dañar. Tú pensaste en Tiglat-Pileser, bueno, él va a venir a destruir y a acabar todo contigo. Verso 18: y acontecerá en aquel día, que aquel día silbará Jehová a las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto, y a las abejas que están en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. ¿Qué dice Dios? Dice: yo lo voy a hacer. Va a chiflar Dios, y las moscas de Egipto van a venir. Y va a silbar al otro lado. Y todas las abejas van a venir. Y van a venir a atacarlos. Verso 20: en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Para un judío, el estar afeitado era un simbolismo de deshonra. Entonces lo que dice Dios es: voy a alquilar una navaja, se la voy a dar al rey de Asiria, ellos lo van a hacer y los van a rasurar, los van a deshonrar. Les voy a mostrar lo malo que están con el mismo rey en el cual tú pediste tu confianza. Verso 21: y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, a causa de la abundancia la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente con mantequilla y miel comerán en el que quede en medio de la tierra. De repente suena muy bonito. Va a haber abundancia, va a haber leche, miel, mantequilla y todo, pero no. Lo que está hablando es que va a venir tanta mortandad aquí en el lugar que va a haber animales, pero no va a haber hombres. Y un hombre con una sola vaca tendrá de abundancia. O sea, lo que Dios está diciendo es: esta tierra quedará asolada. Esta tierra se perderá por completo. Verso 23: acontecerá también en aquel tiempo
que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán para espinos y cardos, y con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Otra vez, al no ver personas, la hierba va a crecer. Donde había vides, plantíos y todo, no habrá quien la trabaje, habrá espinos, todo estará mal, una tierra asolada. Dios está diciéndole, estará completamente arruinado, porque has puesto tu confianza en el rey de Siria. Verso 25. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Otra vez, todo me habla de algo que está arruinado, asolado y destruido. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, porque hicieron a un lado el consejo de Dios y confiaron más en el hombre. Yo no sé cuál sea tu problema el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu necesidad del día de hoy. Y quizás tú puedes ver lo que está perdido. En tu corazón sabes que ya no hay nada que hacer. O a lo mejor tú puedes decir, ya lo intenté todo y no sé cómo salir. Creo que hoy Dios te quiere decir, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón. En otras palabras, creo que Dios hoy te dice, confía en mí. ¿Tu caso está perdido? Sí. Pero solo yo que puedo ayudarte. Solo yo puedo acabar con eso. Y eso me habla de confiar en Él. Últimas dos porciones. Filipenses 4, 6 y 7. Más, si gustan los músicos de una vez ir subiendo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos. Si hay algo que nos preocupa hoy el día, los problemas, las dificultades, y de repente nos ponemos afanosos por los problemas, ¿verdad?, que tenemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que dice Dios? No te preocupes, no te afanes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ora. Sean conocidas tus peticiones. Ora. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que no es fácil, vuelvo a decirlo. Yo sé que no es fácil. Pero Dios te pide hoy que confíes en Él. ¿Qué quiere que haga Dios? Ora. Peticiones, ruegos, oraciones, con una actitud de acción de gracias. Yo no sé por qué estoy pasando por esto, Dios. Yo no sé qué me quieras enseñar, pero gracias, porque a pesar de, tú tienes el control. No sé qué hacer, pero hoy a ti elevo mi oración. Y último pasaje, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más,
¿Ya no puedes más? ¿Estás angustiado? Humíllate bajo la poderosa mano de Él. Deja de pelear en tus fuerzas. Deja de pelear en tu sabiduría. Deja de pelear en tu religiosidad. Es más, deja de pelear en tu espiritualidad. Humíllate delante de Dios y dile: ya no puedo más. No sé qué hacer. Toda tu ansiedad, dice ahí, y echa vuestra ansiedad sobre Él. Ponla en sus manos. Dile: Dios, te entrego mi problema en tus manos. Te entrego mi trabajo, mi negocio, mi salud, mi familia. Te entrego todo en tus manos. Yo no puedo. Porque yo sé que tienes cuidado de nosotros. Y Él cuidará nuestra vida.